Hola a todos, espero que estén bien. Ojalá que hayan tenido un buen fin de semana. Entonces, este video lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar un ejemplo de cómo funciona resolución. Entonces, vamos a utilizar resolución para verificar lo que está acá. Entonces, tenemos un conjunto sigma de cláusulas que ya está en CNF. Si se fijan, son cuatro cláusulas. Dos, tres, cuatro. Y lo que queremos demostrar es que de ahí podemos obtener como consecuencia lógica P o R. Em, entonces, si se fijan, para que funcione la resolución necesitamos dos cosas. Necesitamos que esto que está acá esté como cláusula y la consecuencia lógica no la podemos procesar de forma directa, sino que lo único que hace resolución es ver si un conjunto de cláusulas es inconsistente o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tomar el lado derecho de la implicancia y tenemos que meterlo como una cláusula adicional. Tenemos que agarrar el lado derecho de la implicancia, negarlo y meterlo como una o más cláusulas adicionales en el conjunto sigma. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es que tiene que tomar el lado derecho, negarlo y meterlo adentro del conjunto. Entonces, ustedes van a demostrar, de hecho, esto es bien fácil de demostrar, les invito a que lo hagan, tienen que ponerse simplemente en un caso y trabajar con las evaluaciones, que esto que está acá es verdad, o sea, si este conjunto sigma de cuatro cláusulas es consecuencia lógica P o R, sí, solo sí, esto que está aquí es inconsistente, no es insatisfacible, que no hay evaluaciones que lo satisfagan. Ahora, para que resolución funcione yo necesito cláusulas y esto que está acá no es una cláusula, esto no está en CNF. Entonces lo que tengo que hacer es que lo tengo que transformar en CNF. En este caso, como un ejemplo, esto está bien fácil, lo que hago es que empujo la negación para adentro y me va a quedar no P y no R, y eso corresponde a dos cláusulas, no P y no R. Y ahora sí yo puedo aplicar resolución. Entonces, ahora tenemos este conjunto sigma que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cláusulas y yo puedo aplicar resolución. Eh, Ahora, antes de aplicar resolución, quiero simplemente pasar por un ejemplo un poquito más corto para argumentar que toda fórmula es equivalente a CNF, que esto que está acá siempre lo podemos hacer, pasar de una fórmula a algo en CNF, y que tampoco perdemos generalidad con pedir que nuestro conjunto sigma total esté en CNF. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a mostrar ahora como ejemplo, y de hecho vamos a sacar como bonus de que todas las fórmulas también son equivalentes a fórmulas en DNF, vamos a mostrar que esta fórmula es equivalente a una fórmula en CNF, pero lo vamos a hacer, vamos a pasar de forma intermedia por este DNF. DNF es lo contrario, es una disyunción de clausulitas chicas que solamente pueden tener ANDs. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos acá es la tabla de verdad para esta fórmula. Entonces, si se fijan, esta fórmula necesita dos cosas. Necesita primero que S sea verdad. Entonces, si se fijan, todas las evaluaciones donde S es falso, que son todas estas que están acá, el valor de verdad de phi es falso. Entonces, cuando S vale 0, phi siempre va a valer 0. Eh, Eso es como la condición inicial, por eso aparece en la tabla de verdad. Y una vez que S es verdadero, para que esta fórmula sea verdadera, este otro pedazo también tiene que ser verdadero. De nuevo, este pedazo es una implicancia, así que hay dos posibilidades. O el lado izquierdo de la implicancia eh, es falso, y eso está representado por esta evaluación que está acá, esta evaluación que está acá, esta evaluación y esta evaluación. Estas son todas las evaluaciones donde P es falso y S es verdadero, y eso inmediatamente hace verdad a la fórmula, por eso tiene un 1 acá. O, si es que P es verdadero, yo necesito que el lado derecho de la implicancia sea verdad, y por lo tanto Q tiene que ser verdad y R es falso. Y eso es esta última evaluación que está acá. P es verdad, Q es verdad, R es falso, S es verdad, y por lo tanto la fórmula vale 1. Entonces, estos son los 5 mundos posibles que admite la fórmula, son las 5 evaluaciones que la hacen verdad. Y lo que yo puedo hacer ahora es que puedo hacer una fórmula equivalente que esté en DNF, simplemente representando cada uno de estos mundos posibles. Entonces, esta es la fórmula equivalente en DNF. Si se fijan, es una disyunción
de estas fórmulas chiquititas que solamente tienen conjunciones o ANDs. Y este pedacito que está acá me está representando este mundo posible. Entonces, si se fijan, una de las posibilidades para hacer verdad a la fórmula es que P sea verdad, Q sea verdad, R sea falso y S sea verdad. Otra posibilidad es que P sea falso y todo el resto de las cosas sean verdad, y eso es este mundo posible que está acá. Y así estas otras tres disyunciones representan a los tres primeros mundos posibles de la tabla de verdad. Entonces, esto no es una demostración, esto se puede demostrar, por supuesto, pero yo puedo tomar la tabla de verdad de cada fórmula y pasarla a DNF. Si ustedes quieren hacer esto hiperformalmente, simplemente tendrían que hacer, por ejemplo, una inducción en la cantidad de variables o algo así, pero no es muy difícil de hacer. Entonces tenemos esta fórmula en DNF y ahora lo que uno puede hacer es que puede empezar a jugar con la asociatividad de los AND y de los OR, y uno va metiendo para adentro estos OR y va sacando para afuera los AND. De nuevo, esto no es una demostración, no lo quiero hacer para este curso, simplemente me basta que lo crean. Uno podría efectivamente, por ejemplo, programar una cuestión que pasara cualquier fórmula a CNF. Entonces yo programo, construyo la tabla de verdad, lo paso a DNF y después lo vuelvo a pasar a CNF. Es un poco la idea de este comentario. De cualquier forma, acá está la fórmula en CNF. En este caso es mucho más chica, pero eso no necesariamente es así. De hecho, hay un posible salto exponencial de pasar de una fórmula a DNF, o también un salto exponencial de pasar de una fórmula a CNF. No, depende de la fórmula, en el fondo. Pero esto es lo que pasa. Entonces, CNF me dice todas las cosas que tienen que pasar para que la fórmula sea verdad. Entonces, definitivamente S tiene que ser verdad, si ya lo habíamos visto. Y acá tengo dos opciones. O P es falso, y en ese caso el lado derecho de la implicancia se me hace verdad, el lado izquierdo de la implicancia se me hace verdad, o Q es verdadero, y acá o P es falso o R es... esto tendría que ser un O, lo voy a corregir después. O P es falso o R es verdad. Lo voy a poner aquí con un O. Entonces ahí es como tengo la fórmula en CNF. Bueno, voy a subir el PDF de verdad, ustedes lo pueden ver, no es un detalle tan complicado. Eso es. Entonces, cualquier fórmula es equivalente a una fórmula en CNF, bueno, y de hecho también en DNF. Entonces, esto que estoy haciendo acá, de que estoy exigiendo para resolución de que sigma efectivamente esté en CNF, y luego que el lado derecho de la implicancia yo lo niego y lo vuelvo y lo meto en sigma, también respetando esta idea de CNFs, que sean conjunciones de cláusulas. Esto es sin pérdida de generalidad. Podríamos tener algún salto exponencial, pero no nos vamos a preocupar por eso por ahora. Entonces, lo que tengo ahora, yo tengo un conjunto de cláusulas y lo único que necesito entender es si es que esto es inconsistente o no. Entonces, claro, yo podría pasar por la tabla de verdad, pero hay algunas maneras más estructuradas de hacer esta cuestión, y nosotros vamos a ver dos en este curso. Esta semana vamos a ver resolución. Entonces, la idea de una demostración por resolución es que yo voy a tener una secuencia de cláusulas donde todas estas cláusulas yo las voy sacando de mi conjunto sigma original. Las primeras 6 de mi secuencia están efectivamente sacadas acá de mi conjunto sigma original. O yo puedo obtener nuevas cláusulas aplicando esta idea de la regla de resolución. La idea es que voy a tener una secuencia de cláusulas hasta que voy a llegar a esta cláusula vacía que me dice que algo es insatisfacible. Entonces veamos, por ejemplo, un ejemplo. Yo agrego a mi secuencia de cláusulas la cláusula NOT, y la forma en que lo hago es que tomo esta cláusula que está acá, la número 3, y esta cláusula que está aquí, la número 6. Entonces, y entre esas dos hago resolución y obtengo este NOT, ¿cierto? Ahora,
Y así sigo. Entonces, la cláusula 8 es no QoS y lo que yo tengo que usar es este no T, que es la cláusula que yo acabo de lograr con esta cláusula de resolución. Entonces ahora se la agrego. Entonces esta es la cláusula 7 y vuelvo a mi conjunto sigma original para tomar esta cláusula que está acá. Entonces esta estaba en mi conjunto sigma original. Combino esas dos cosas que acabo de sacar y tengo no Q o no S. Entonces ahora no Q o no S también es una nueva cláusula que yo puedo ir usando. Y así voy, regla por regla. Acá voy a deducir esta cláusula que está aquí, acá voy a deducir esta cláusula que está acá. Si fijan, esta usa no Q o no S, que era lo que habíamos sacado acá. Entonces voy agregando y agregando y agregando nueva información. Y esta nueva información que voy agregando la voy sacando de cosas que tenía de sigma y de cosas que fui sacando también. Y la gracia es que para hacer todo eso tengo esta regla de la resolución, que está explicada en las notas, pero que en el fondo lo que hace la regla de resolución es que arriba tengo algo negado, abajo tengo algo positivo, o bueno, o al revés, arriba tengo algo positivo y abajo tengo algo negado, y lo que yo obtengo finalmente es la unión de todo el resto de las cosas. Entonces, fijan, acá tenía no Q o S, entonces acá tengo no Q está negada, y acá tengo Q que no está negada, entonces estas dos de alguna manera se me van a cancelar, y lo que voy a poder deducir es que P o S tiene que ser verdad. La intuición de esta regla, ¿cierto? Es que, claro, si Q es verdad, entonces esto tiene que ser falso, y por lo tanto S tiene que ser verdad. Y si Q es falso, esto que está acá es falso, y por lo tanto P tiene que ser verdad. Entonces, independientemente de lo que pase con Q, yo sé que siempre P o S va a ser verdad. Y por lo tanto tengo esta nueva información a mi disposición. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Ustedes pueden repasar este PDF y eventualmente voy a llegar a esto. Entonces yo sé que R es verdad y yo también sé que no R es verdad, por lo tanto el conjunto entero es inconsistente y esta opción no puede ser satisfacible. Y tengo la cláusula vacía, que es lo que estaba buscando finalmente. Entonces, como pude obtener una secuencia de cláusulas, donde cada una de estas cláusulas o estaba en mi conjunto sigma o yo la saqué usando la regla de resolución, y llego a este simbolito de inconsistencia, lo que finalmente puedo deducir es que este conjunto que está acá no es satisfacible, es inconsistente. Y por lo tanto, este conjunto que está acá tampoco es satisfacible y por lo tanto, esto que está aquí es verdad. Entonces, POR es, de hecho, consecuencia lógica de mi conjunto sigma original de fórmula. Esa es la idea de resolución. Ahora, lo que es importante es lo que está en las notas, ¿cierto? Esto es un procedimiento que es correcto y completo para detectar inconsistencia. Entonces, si mi conjunto sigma es inconsistente, yo voy a poder hacer resolución hasta que voy a llegar al simbolito vacío. Y si yo llego al simbolito vacío, entonces efectivamente el conjunto sigma es inconsistente. Esto funciona y funciona bien. Por supuesto, hay miles de otras formas de hacer resolución. Hay formas de hacer resolución que son bastante más complicadas. Uno puede incorporar nuevas reglas que de hecho hacen más fácil, por ejemplo, el proceso. Entonces, en las notas hay una regla nueva que simplemente hace que yo tenga que acortar cosas, que realmente si veo P varias veces, yo en realidad lo puedo reducir solamente a un puro P. Bueno, esto. Entonces, ahora tenemos nuestro primer algoritmo o primera cosa que uno podría efectivamente programar para ver si un conjunto sigma es inconsistente. Y espero haberles argumentado en las notas también que es sumamente importante esta idea de ver si acaso yo puedo satisfacer o no puedo satisfacer un conjunto. Entonces, en particular, me sirve para determinar si algo es consecuencia lógica o otra cosa, y eso es importante, por ejemplo, si estoy usando lógica para modelar conocimientos, miles de otras cosas que vamos a estar viendo durante otras semanas. Lo importante, entonces, es lo que vimos en este video. Primero, toda fórmula es equivalente a una fórmula en CNF y a otra fórmula en DNF. Incluso si las fórmulas crecen un poco en tamaño, yo siempre puedo asumir que son equivalentes. Y lo otro es que vimos un ejemplo de resolución para ver si es que algo era consecuencia lógica de un conjunto sigma. Eso, que les vaya bien. Nos vemos entonces en clases.